Bueno, gracias. Algo se ha caído por ahí. Pues, veo que Amanda arrastra masas. Entonces, ya vamos no a tener... masas, son todos amigos y amigas. Masas de amigos y amigas. Vamos a tener que decir algo interesante. Entonces, yo, refiriéndome al libro, a mí todo lo que tenga que ver con la ontología, pues ya sabes que es mi tema y que es lo que... Entonces, si tiene la palabra ontología en el libro ya me atrae directamente. Y porque somos amigos, digo. Y aparte, claro, por supuesto. Y mi codirectora de tesis. Además, sí. ejerzo poder. Espero terminar ya. Y bueno, entonces, en Cruce siempre hablamos en el grupo de lectura sobre el estilo, ¿no? A veces, ¿no? Ya hemos dejado de hacerlo, ¿no? Últimamente, de cómo está escrito el texto que leemos. Y entonces, bueno, pues como decía Rosa, es un texto como escrito que yo lo entiendo un poco, es la lectura de 1000 mesetas, ¿no? Es esta lectura para mí, el concepto este de leer de velocidad infinita, ¿no? Que lo lees no puedes parar, es como... Otra cosa es que lo entiendas. Claro. Es una paradoja, ¿no? Lo puedes leer rápido y a la vez esto es eso, ¿no? Esos conceptos que se cruzan y claro, pero leer a Deleuze es una gozada, pues igual, de Amanda igual, es tenerse en esa lectura de ese Deleuze de 1000 mesetas, ¿no? Yo soy más del Deleuze de diferencia y repetición, donde digamos que hay una ontología en Deleuze y que es mucho más, digamos, explicativo y bueno, yo la verdad es que cuando ya me conocen un poco Amanda, siempre intento ir a los conceptos clave y bueno, intentar explicarlos. Entonces eso es una tarea complicada y siempre intento hacer como situar en el contexto de la filosofía de Deleuze, donde siempre hay movimientos, el postestructuralismo, ¿no? Y bueno, pues yo siempre estoy en contra de las etiquetas y cada filósofo pues es un mundo. Y entonces voy a hacer un poco, a partir de algunas citas, pocas, pues hablar de los conceptos fundamentales del libro que para mí son, pues, hay digamos, una primera parte que es esa ontología menor, los primeros capítulos, ¿no? Y los conceptos fundamentales son univocidad y inmanencia, es esa filosofía de la inmanencia de la que quiero hablar, y devenir, ¿no? Esos son los conceptos fundamentales y que giran en torno, pues, a Spinoza. Y después hay una segunda parte que es la estética del espacio, que esa es la novedad, realmente, que hablar del espacio en Deleuze es muy complicado, ¿no? Y claro, tiene que juntarse con esa estética y tiene que hablar de Kant, claro. Yo sobre todo he marcado la importancia que tiene Kant para Amanda en Deleuze. Entonces esa es una discusión que tenemos. Entonces, casi está diciendo que Deleuze es kantiano. Y espinosista, las dos cosas a la vez. Si es posible ser espinosista y kantiano a la vez, pues es. Bueno, pues ya yo diré mi conclusión. Sí. Y entonces, siempre me gusta bien comparar filósofos. Y pues yo he comparado a Badiou con Deleuze en otra ocasión, ¿no? Las ontologías, porque también Badiou propone una ontología. Y en este caso lo voy a comparar con Derrida. Entonces, que me perdonen los derridianos que hay aquí, porque a lo mejor me meto un poco con él. Entonces, bueno, pues tengo aquí, voy leyendo y un poquito así, ¿no? Es un poco caótico lo mío, pero bueno, porque intento explicar y es complicado. Entonces, el primer tema que yo quiero hablar es, pues justamente, ¿por qué quiero hablar de Derrida? Porque Amanda cita Derrida, claro. Entonces, hay dos lugares donde cita Derrida. Y entonces, no sé si, claro, Amanda, siempre es muy simpática Amanda con todos, no se mete directamente, pero yo veo ahí que hay algo ahí. Y entonces dice, al final, claro, él empieza discutiendo esa tesis de Zurabishvili, ¿no? Un comentador de Deleuze que Amanda aprecia mucho y que dice que no hay ontología en Deleuze, mantiene que hay ontología y en todo caso una ontología del desvanecerse, ¿no? Amanda al final dice que no, que sí que hay una ontología en Deleuze. Entonces dice, sostenemos que en el filósofo francés se da una ontología explícita y atípica, que no pretende decirnos cómo son las cosas de un modo atemporal y ubicuo. Derrida acierta cuando expresa que, a diferencia de él mismo, Deleuze sí hace ontología, pero una diferencia de la ontología. Claro, aquí está diciendo que Derrida no hace ontología.
Es que lo dice Derrida. Claro, no, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que Derrida no hace ontología, justamente por eso vamos a meternos con él. Porque todo el que no haga ontología en este mundo, pues no puede ser un auténtico filósofo. Y entonces, y luego llega una página, y te digo, hay 2 veces que hablas de Derrida. Y entonces dice que hay un texto de Derrida sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía, en el que nos habla de la imposibilidad de pensar, haciendo referencia explícita a una muerte de la filosofía, de la que ni Kant ni Deleuze son partidarios. Entonces, esta muerte de la filosofía, ¿no? Esa es justamente lo que quería empezar. Y es ese tema de la metafísica, ¿no? Esa muerte de la filosofía como metafísica, por supuesto, claro. Y yo sí creo que hay una ontología y una metafísica en Deleuze, y que Deleuze es un metafísico, en contra de lo que dice Isidro, que siempre dice que la ontología no la ve por ningún lado. Pero... Entonces, claro, dice, Derrida asume esa tarea heideggeriana, ¿no?, de superar la metafísica. La metafísica es la presencia de la que habla Heidegger, ¿no? Y Deleuze manda en un sitio que dice: Deleuze hace ingenuamente, de modo naif, filosofía, metafísica u ontología. Esto es una cita del propio Deleuze de Conversaciones, o sea, es algo que ha dicho el propio Deleuze, que se considera un filósofo muy clásico. Y eso es porque Deleuze, en otro texto, no sé si conoces, de Villani, de la avispa y la orquídea, que no está traducido, y hay al final unas respuestas a unas preguntas, y ahí dice, Deleuze le pregunta directamente: ¿eres un filósofo antimetafísico? Pregunta directa. Respuesta directa de León: me siento un metafísico puro. Entonces, y justamente Deleuze también dice en ese texto que las cuestiones de la superación de la filosofía o de la muerte de la filosofía como metafísica nunca me han interesado. Entonces ahí vemos ya una oposición de partida entre Derrida y Deleuze, ¿no? Entonces Derrida, claro, ¿cómo concebimos la metafísica ambos? Metafísica, ontología, podemos intentar unirlos, ¿no? O sea, siempre hay esta distinción, pero al fin y al cabo es metafísica. Otra cosa es qué tipo de metafísica, pues una metafísica menor, es lo que propone Amanda. Derrida, ¿cómo decir la metafísica? Pues la metafísica es un cierre estructural. Entonces, justamente la deconstrucción lo que va a intentar es perturbar ese cierre, ¿no? Provocar una apertura, una interrupción en ese cierre, ¿no? En esa totalidad trascendente. Pero que como es una totalidad y está cerrada, realmente no se puede trascender a la metafísica. No hay una fuera de la tradición metafísica, nos dice Derrida. Solo se puede deconstruir, desestructurar, desde adentro. Entonces, digamos que propone una inmanencia, si intentamos decir que Derrida tiene una inmanencia dentro de la metafísica, ¿no? Superar la metafísica es una imposibilidad, nos dice Derrida. Condición que permite posibilitar deconstruir la tradición filosófica desde adentro, inmanentemente dentro de la metafísica, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es esa inmanencia dentro de la metafísica? Pues lo que vamos a sostener es que es una trascendencia, que al fin y al cabo esa inmanencia que propone dentro de la metafísica es trascendente. Esto es lo que queremos sostener. Y antes de sostenerlo, Deleuze, en cambio, critica respecto a la metafísica, no la considera una estructura cerrada, sino abierta. Y critica, lo que hace que Deleuze es criticar la metafísica tradicional, justamente la ontología, que se podría decir mayor. ¿Por qué mayor? Porque la ontología mayor, la metafísica dogmática, habla siempre pues, de la esencia, de la identidad, del ser con mayúsculas, ¿no? Pues justamente dice, la tarea de la filosofía no es intentar superar la metafísica, sino construir una metafísica diferente. Justamente es esta ontología, esta metafísica menor. Bien, entonces, justamente, pero claro, si tenemos que considerar la metafísica como algo abierto, que no ha agotado sus posibilidades, que haga posible la creación de lo nuevo, que es un concepto muy importante para Deleuze, es la creación de lo nuevo, ¿no? De la novedad. Y justamente pues hay que explorar conceptos, pensamientos que se abrieron en algún momento de la historia de la filosofía y que hay que recuperar. Y justamente es lo que hace Deleuze con el término univocidad, con el concepto de univocidad y devenir, ¿no? Univocidad, ahora veremos un poco. Bueno, a lo mejor es un poco largo esto, lo voy a cortar. Llevas muchas hojas, ¿sí? No, son 3 solo. Pero bueno, sí. ¿Lo hago más corto? ¿Sí? Entonces, bueno, Derrida propone deshacer la metafísica, Deleuze hacer metafísica.
Y bueno, hay un texto de Derrida en homenaje a Deleuze, cuando murió Deleuze, y se publicó en Liberación un pequeño texto, y dijo, justamente eso a mí siempre me sorprende como la incomprensión entre filósofos. Porque igual que Badiou ha escrito sobre una monografía sobre Deleuze en la que no ha entendido nada de Deleuze, pues Derrida dice, aquel del que siempre me he considerado más cerca, de todo lo que está en mi generación, ha sido Deleuze. O sea, una afinidad casi total. Justamente cuando uno es hace ontología y el otro no. Cuando uno pretende deshacer la metafísica y el otro hacer metafísica, ¿no? Es como... ¿Qué Deleuze has leído de Derrida? ¿No? O sea, es que no... no entiendo. Siempre uno intenta llevar a lo suyo, ¿no? Y bueno, y siempre es verdad que hay muchas monografías sobre este tema, filosofía de la diferencia. Está Derrida y está Deleuze, fundamentalmente, esa filosofía de la diferencia. Y justamente en el 68 está Différance de Derrida y está Diferencia y repetición de... Claro, entonces dirán, pues claro, los dos están hablando de la diferencia. Claro, ¿qué diferencia en Deleuze y qué diferencia en Derrida? Esto es... Y entonces me voy a saltar esto de aquí. y simplemente, pues, hablando de la diferencia... Sí, ya está, sí. Dice... Vamos a ir directamente aquí ya. Sí. Derrida, justamente hablamos... claro, quería decir, claro, esto en realidad también me puedo apoyar en... No es algo que diga yo, sino que lo dice Agamben, un filósofo importante. La inmanencia absoluta, no sé si conocéis este texto, y hace como dos trayectorias en la filosofía francesa a partir de Heidegger. Una trayectoria de trascendencia, que seguiría a Levinas y Derrida, pasando por Husserl y Kant, y una de inmanencia, que sería la línea Foucault-Deleuze, pasando por Nietzsche y Spinoza. Entonces, siguiendo esta línea de Agamben, pues vamos a... Claro, Derrida, vamos a meterlo en este pensamiento de la trascendencia. En este pensamiento de la trascendencia, ¿en qué filosofía Deleuze habla de... Deleuze y Guattari hacen un repaso de las estrategias de trascendencia. Y hablamos, pues, primero de esas filosofías trascendentes, pues, desde la antigüedad y la Edad Media, que habla, pues, de la idea en Platón, el uno en Plotino, el Dios cristiano, ¿no? Pues ese ser más allá del ser, ¿no? Por encima del ser, ¿no? Y luego, digamos que en Kant se acabaría eso, ¿no? Y hablaríamos del sujeto de esa conciencia, de ese yo, como inmanente, ¿no? Pero aún ahí ven todavía, como Heidegger, todavía una metafísica del sujeto, ¿no? Y luego llega la fenomenología, esto es que es filosofía, la fenomenología con esa subjetividad trascendental, y hablan de la experiencia vivida. Pero dicen Deleuze y Guattari que en esa experiencia vivida lo que hacen se busca una trascendencia dentro de la inmanencia, ¿no? Es algo, porque esa experiencia vivida no le pertenece al yo, abre un horizonte trascendente. Y justamente de aquí vendría, de esa fenomenología beberían Levinas y Derrida. Levinas funda la ética en esa trascendencia infinita del otro, y Derrida descubre un movimiento. Derrida habla de la teología negativa, y sabemos que esa apelación en el segundo Derrida, ¿no? Digamos, esa teología negativa, viene el maestro Descartes, y que no se puede hablar de Dios, ¿no? De Dios no se puede hablar, porque decir que Dios es, él es, se dice, XS se dice de los entes, no de Dios, porque Dios está más allá del ser. Dios no es bueno en el sentido humano del término, su bondad es incomparable, no se puede hablar de Dios, ¿no? Y la diferencia, justamente, ese texto de Derrida, cuando intenta definir la diferencia, esa diferencia ontológica de Heidegger entre ser y ente, ¿no? Es lo que retoman realmente los dos, ¿no? Tanto Deleuze como Derrida. ¿Y qué pretenden hacer con esa diferencia ontológica? Pues mientras, digamos, Derrida, esa diferencia al final dice que está más allá, es más original que el ser y los entes, dice en ese texto. Es más irreflexiva que la diferencia ontológica de Heidegger. En cambio, Deleuze dice que hay que interpretar, hay que radicalizar la diferencia ontológica de Heidegger entre ser y entes. Y en realidad hay que buscar, dice, lo diferente se relaciona con lo diferente a través de la diferencia misma. ¿Esto qué significa? Pues que es justamente el ser que se diferencia a sí mismo. O sea, la diferencia no externa, sino la diferencia interna del propio ser, ¿no? Y ese es el devenir, ¿no? Esa frase de Deleuze, el ser es devenir, el devenir es ser, ¿no?
O sea, justamente Deleuze nunca va a decir qué es el ser. Esa pregunta, ¿qué es el ser?, por eso no es una ontología mayor, sino ¿con quién? O sea, ¿cuándo? Ese tipo de preguntas completamente que no responden a la esencia, ¿no? Y eso que haces en el libro, de esa ontología, en vez de les, es una ontología de li, ¿no? No es que Dios es, sino, o que es la garrapata, ¿no?, sino Dios y la garrapata, ¿no?, en ese mismo movimiento, ¿no? Y eso viene de la universidad, que explicaré ahora. Simplemente antes, pues, la diferencia no es, dice Derrida, ni esto ni aquello, ni sensible ni inteligible, ni positivo ni negativo, ni superior ni inferior, ni activo ni pasivo, ni presente ni ausente, sin superación, sin síntesis, sin afeum, hegeliana. Entonces, justamente está diciendo la diferencia por lo que no es, como Dios, ¿no?, como esa teología negativa. No le da ningún contenido a su trascendencia, ¿no? ¿Vale? Por eso sería ese intento de inmanencia, ¿no? La diferencia es lo que nunca está presente como tal, es absolutamente otra. Bien, entonces, justamente, frente a esta teología negativa y frente a lo que es la analogía en la Edad Media, ¿no?, que viene de Aristóteles y luego llega a Santo Tomás, esta analogía entre Dios y siempre ese ser superior, ¿no? O sea, ese ser por encima de los seres, que es Dios, ¿no? Y frente a la analogía en la Edad Media, que no vamos a explicar ahora, y la teología negativa, pues, ¿qué es lo que propone Deleuze? La univocidad. La univocidad, claro, la analogía dice, de Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, en varios sentidos, y justamente esos sentidos pues son todas las categorías de Aristóteles. Pues justamente la universidad dice lo contrario. El ser se dice de una sola manera, en un mismo sentido, de todo aquello de lo que se dice. Ahora bien, todo aquello de lo que se dice no es lo mismo, sino que es lo diferente. Bueno, entonces dice, justamente ya sea Dios o el hombre, animal o planta, están unidos en un mismo movimiento. Esto es un tema muy importante en el libro de Amanda. Cuando digo Dios es o una garrapata es, se usa en el mismo sentido en todas sus oraciones. Dios no tiene un modo de ser diferente de otras criaturas. Y entonces no es trascendente, no es un trascendente al que se puede acceder ni por la vía negativa de la teología negativa de Derrida, ni por la analogía, por este tema aristotélico que llega a Santo Tomás, ¿no? Bien, entonces justamente la universidad, ¿qué es lo que pretende? Ser una inmanencia, esa negación radical de cualquier trascendencia ontológica. Entonces, al final, en una ontología de Derrida, lo que hace Derrida es rastrear lo que hay de trascendencia dentro del ser. Esa diferencia es una diferencia original más allá del ser y de los entes. En cambio, Deleuze define ser y entes de forma inmanente, ¿no? Porque habla de un principio genético de diferencia, ¿no?, del ser, dentro del ser, ¿no? Y es Spinoza, justamente el filósofo de la univocidad, para Deleuze. Univocidad, que esa palabra no existe en Spinoza. O sea, en ningún lugar Spinoza habla de la univocidad. Pues este es el tema del estilo de libre indirecto, ¿no?, que hace Deleuze con todos los filósofos. Pero justamente, claro, cuando habla de una única sustancia que se expresa en infinitos atributos y se produce en modos finitos, o sea, une todo, ese panteísmo espinosista es una univocidad. Eso es lo que interpreta Deleuze y define los entes, Spinoza, inmanentemente en términos de intensidad. Este término de intensidad es fundamental para la segunda parte del libro, de ese espacio, ¿no?, ese pasar del tiempo al espacio, ¿no?, que es lo que pretende Amanda. Amanda tiene un texto de 2007, Los pliegues del tiempo, que cita en el libro, y parece que es como que digamos, una tesis sería del libro, para que poder pensar un tiempo absoluto, ¿no?, un tiempo puro como es el aion, ¿no?, que es lo que intenta personar aquel texto, hay que pasar por este espacio puro, ¿no?, que sería el spacium, ¿no?, del que hablas, esta exterioridad absoluta, ¿no?, esa exterioridad absoluta que también habla Foucault, ¿no?, el afuera absoluto, Blanchot, ¿no?, ahí sí ligaría yo a Deleuze con Blanchot y con Foucault, y justamente en esa intentar hablar de esa exterioridad absoluta, ¿no? Pero justamente como lo hace Deleuze con el término intensidad, y dice grado de poder. Grado de poder también es algo espinosista. Un grado de poder que se actualiza en todo momento en términos de la totalidad de los afectos de uno.
que están en constante variación, constante devenir. El tema de los afectos, ¿no? En Spinoza. Entonces, la cuestión fundamental de la ética de Spinoza no es qué puedo hacer, que es la pregunta de la ética de Kant, sino, dado mi grado de poder, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cómo puedo llegar al límite de lo que puedo hacer? Y este es el texto de Cuerpo sin órgano, ¿no? Que es lo que puede un cuerpo, ¿no? Y la famosa frase de Spinoza, ¿no? Y hay una cuestión política detrás, que es justamente cómo el poder intenta separarnos de nuestra capacidad de actuar. Entonces, justamente interpretando esto frente a la ética de Levinas y Derrida, la ética de Levinas apela a una responsabilidad absoluta por el otro, que nunca podemos asumir, y Derrida a un llamado infinito a la justicia que nunca podemos satisfacer. Estos serían como imperativos kantianos. Justamente lo que menos... o sea, la ética de Kant sería donde empezaría la trascendencia, ¿no? O sea, la inmanencia de Kant que propone en Crítica de la Razón Pura se llevaría a una trascendencia en la razón práctica, pero iría a la crítica del juicio y ahí estaríamos uniendo a Deleuze con Kant, ¿no? Veremos, eso lo tengo para después, pero creo que no voy a hablar de eso. Voy a acabar con esto, creo. Entonces, simplemente, pues, son estos imperativos kantianos, realmente, responsabilidad absoluta, llamado infinito a la justicia. En realidad, interpretado desde este punto de vista espinosista, lo que hacen es separarme de mi capacidad de actuar. Son trascendentes. Y lo único que hacen es representar mi impotencia. O sea, mi grado más bajo de poder. Justamente por eso en Levinas la ética precede a la ontología. Porque esa ética se deriva de la trascendencia, de ese otro, de lo absolutamente otro, ¿no? Que es otro modo que el ser, es más allá del ser, ¿no? En Deleuze, como la ética es ontología, justamente como en Spinoza, ¿no? Se deriva de la relación inmanente de los entes con el ser, ¿no? En el nivel de su existencia. Y entonces dice que privilegia los conceptos justamente en vez de deber absoluto y responsabilidad, de poder y afectividad de Spinoza, ¿no? Y por eso dice, Spinoza, claro, titula su ontología pura como una ética, en lugar de ontología, claro, porque el libro de Spinoza es ontología. ¿Pero por qué lo titula ética? Porque justamente todas esas proposiciones ontológicas especulativas sobre la univocidad del ser, sobre ese ser que se dice en un solo sentido, solo pueden jugarse prácticamente en el nivel de la ética. Por eso, en el nivel ético vemos realmente la diferencia mucho más de forma clara entre Derrida y Deleuze, ¿no? Y justamente, pues, lo que hace Amanda en el libro, pues, es buscar estas fuentes espinosistas o univocistas, ¿no? Y por eso le interesan filósofos como Bruno Latour, como Viveros de Castro, y habla de Viveros de Castro como que estudia esa univocidad en el perspectivismo amerindio, que es una base ontológica no totalizante. Ese libro de Viveros de Castro se llama Metafísicas caníbales, ya sabemos lo que le gusta lo caníbal a Amanda. Bueno, y entonces ahí acabo mi parte. Que tiene que ver con la ontología. Tenía otra parte dedicada a la estética, pero no.